Transmitiendo, si no estoy mal, si estamos transmitiendo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio Aprendiendo a ser Iglesia. Estamos estudiando el libro de los Hechos para aprender cómo ser nosotros mejores creyentes. Ups, se nos fue Angélica. Ser mejores creyentes, ser mejores hermanos, mejores miembros del cuerpo de Cristo. Y para eso estamos aquí, para aprender. Entonces, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias Pau, que lástima que Angélica se salió, se le cayó la conexión. En todo caso, Pau, aquí está Edward entrando. Hoy vamos a hacer la pregunta boba de la tarde. Les comento antes de arrancar, hoy vamos a terminar un poco más temprano porque se está haciendo la obra aquí en Montería, gracias a Dios, que ha abierto las puertas y bueno, estamos trabajando y hoy vamos a tener vigilia presencial en Montería. Entonces vamos a terminar un poquito más temprano. Edward, bienvenido. La pregunta boba de la noche de hoy es para ustedes, y sinceramente sin religiosidad y sin bobadas, ¿qué cosas como que les choca que ver a ser un cristiano? ¿Qué cosas les parecen a ustedes así como que, oiga, esta persona, este es cristiano, no debería ser esto, o debería ser aquello? Algo en particular, me aprovecho, Edward. Angélica, la pregunta boba de la noche de hoy es, si hay algo que para ti, o sea, los cristianos deberían hacer o dejar de hacer. ¿Qué dice Pablo? Bueno, para mí, que a todo le llamen la bendición. ¿Te choca? Sí, que no me llegó una platica, me llegó una bendición. Conseguí un trabajo, me llegó una bendición. Llovió, me llegó una bendición. Ay, no, eso me suena, sí, la verdad me choca que todo eso le llamen la bendición. Ok, entonces, ¿por qué tú piensas que un cristiano debería dejar de llamar bendición a eso? Ay, o sea, porque hay algo porque yo creo que he entendido que hay algo tan importante. No sé, siempre me acuerdo de lo que dijo Pablo, que Dios nos bendiga con toda bendición espiritual. Entonces siempre estoy pensando como que la bendición, la verdadera bendición es como ese regalo que nos dio el Señor Jesús, esa vida eterna. Entonces, por eso como que me choca que siempre estén llamándole a todo la bendición, la bendición. Ok, vale, gracias, Pablo. Y lo chistoso es que quienes hacen eso son los cristianos, porque nadie más le llama al dinero bendición. Vale, gracias, Pau. Edward, Angélica, para ustedes, ¿hay algo que piensen que un cristiano debería hacer o por el contrario, dejar de hacer? Ed. Hola Adri, hola Paola, Angeliquita, hola a todos. Qué gusto saludarlas. Bueno, yo creo que la indiferencia, sí, creo que fallamos mucho siendo indiferentes y a veces como que poca misericordia, sí, ante el otro. A veces digamos que llegamos para juzgar o nos volvemos como solo palabra y no ayudamos, sí, entonces creo que a veces caemos mucho en eso y bueno, sencillamente es que no estamos entendiendo porque el Señor pues vino, fue a mostrar misericordia y amor. Entonces creo que eso es algo que nos pasa bastante. Ok, entonces para ti, un cristiano debería dejar la indiferencia. Sí, debería ser coherente, sí, deberíamos ser coherentes con lo que decimos. Ok, buena esa palabra, coherencia. Vale, gracias, Seth. ¿Qué dice Angélica? Angélica con el micrófono abierto. Please. Bueno, yo digo que
comportarnos en la iglesia como verdaderos cristianos y por fuera de la iglesia también como verdaderos cristianos, no solamente ponerlo en práctica con los que estamos dentro de la iglesia ya, ay, porque como usted es cristiano, usted me conoce, entonces, ay, y tratamos de ser diferentes a lo que somos por fuera. No damos testimonio realmente afuera. Entonces vuelvo y digo, no somos coherentes. Repito la palabra que dijo Edward. Vale, pero entonces me voy a agarrar de eso. ¿Y qué sería comportarse como un verdadero cristiano para ustedes? Practicar el amor, la misericordia, perdonar afuera con las personas, con nuestros seres queridos, no solamente con los de allá de la iglesia, es afuera también. Ok, vale, ¿qué dices tú, Pau? ¿Qué sería comportarse como un verdadero cristiano? Bueno, yo creo que dejando la hipocresía, a veces somos como que mucha apariencia. O sea, queremos, así como decía el Señor Jesús, que decía que se veían como tan lindos por fuera, pero por dentro tan malucos, y a veces creo que sí, es eso, es que seamos más auténticos. Más auténticos, vale, gracias. Ed, ¿a ti te gustaría agregar algo más? Es que creo que ser cristiano es como seguir a Cristo o a Jesús. Y entonces pongo el ejemplo, este ejemplo, yo creo que ya lo han escuchado varias veces, varias personas lo han dicho y me gusta cuando dicen, por ejemplo, si uno tiene un maestro, pues uno quiere actuar como esa persona que sigue. Por ejemplo, si es una persona como un escritor o bueno, sea lo que sea, pues uno va a querer comportarse como esas personas, uno va a querer, uy, esa es la persona que yo admiro, entonces yo hablo como esa persona, yo camino como esa persona, yo aprendo para ver cómo es que actúa y eso se le va como pegando a uno hasta el caminado, el porte, la ropa. Y entonces creo que ser cristiano es eso, o sea, ser como Jesús, ¿sí? Ser como imitador del Señor. Entonces, pues creo que eso es lo que deberíamos intentar y llevamos ahí nuestro proceso, pero creo que a eso deberíamos aspirar, a ser como nuestro maestro. Bien, gracias, Ed. Hola, Susanita, buenas noches, bienvenida. Yo les voy a confesar algo, o sea, me encanta todo lo que ustedes han dicho, me parece muy aterrizado, muy espiritual, pero yo la verdad es que a pesar de que mi conducta dista mucho de ser la de una cristiana ejemplar, pues yo la verdad es que si veo, por ejemplo, el Facebook de ciertas personas y entonces les veo en poses sugestivas o de repente en la rumba ahí perreando para abajo, yo digo, a ver, ese testimonio que está dando, yo lo reconozco, ¿sabes? Qué horror. Si yo veo, por ejemplo, no sé, si yo veo a Edward borracho, así cayéndose en la calle, yo voy a decir, por Dios, Edward, tiene que dar testimonio. Edward tiene que dejar eso. Si veo, no sé, para mí hay ciertos comportamientos que uno ya debería dejar como cristianos. ¿A ustedes no les pasa eso? Yo soy solamente aquí la farisea. A ti también, Angeliquita, gracias, ¿no? Qué bueno Sí. que Sí, Susana. claro, es verdad. Se supone que fuimos transformados por Dios, entonces tenemos que cambiar muchísimas cosas que ya son viejas y ahora son nuevas, entonces tenemos que ser diferentes y dar testimonio. Sí, eso es lo que yo pienso y a veces me cuesta, yo peleo con eso porque eso no tiene nada que ver con todo lo que ustedes han dicho, que es muy cierto, muy real, muy aterrizado.
Pero ¿por qué traigo esto? Eduardo, tú querías decir algo que yo te veo así como debatiéndote entre que hablo o no hablo. No estaba pensando que es que, hijo de madre, no me parece, porque es que ahí yo no sé si comete uno un error en fijarse uno en el otro, y entonces se vuelve uno como el juez. Uy, no, Yo sí. esta persona hizo esto, entonces no está dando testimonio. Yo no sé si eso esté bien, porque lo que el Señor dice es, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en tu propio ojo? Claro que está mal. Claro que está mal lo que hace la persona, el que se emborracha o el que hace, bueno, lo que sea. Claro que está mal, pero yo no soy quien porque es que yo también estoy en las mismas. Entonces creo que nos toca es, venga hermano, está mal, ayudémonos y pues que el Señor nos ayude y nos vaya cambiando. Sí, pero entonces creo que no somos nosotros quienes para juzgar ese tipo de cosas, sino más bien estamos para ayudar. Cuando el Señor habla de eso, dice, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para ayudarle a tu hermano a sacar la paja que tiene el otro. Entonces creo que más de qué está haciendo y qué no está haciendo, está dando o no está dando testimonio, creo que el tema es nosotros que demos testimonio con lo que tengamos. Sí, creo, bueno, esa es mi postura. No, perfecto. Antes de darle la palabra a Pablo, la palabra porque quiero aclararle a Susanita. Estamos apenas en la pregunta boba de la noche. La pregunta boba, esas cosas que a nosotros nos parecen chocantes y que nos puede parecer de una forma muy subjetiva que un cristiano no debería hacer eso. Entonces, ¿qué dice Pablo y luego Angélica? O sea, yo estoy de acuerdo con la postura de Edward y con todo lo que él dice. Sí, no deberíamos. Pero el tema, Edward, es que lo has sentido alguna vez, porque yo te digo una cosa, yo no debería hacer eso, pero lo siento y lo hago, sí, y no debería hacerlo. Entonces, el tema es, ¿lo has sentido? Exacto, gracias, Pau. Porque el deber ser, si lo dijo Edward, nos cantó la cara. Pero la verdad es que yo sigo juzgando. ¿Está mal? Sí, pero yo sigo juzgando. Entonces, por eso, o sea, para meternos el dedo en la llaga es que hago esta pregunta. Porque vámonos a Hechos capítulo 15. Porque aquí vamos a empezar a tratar un tema que levantó ronchas en la iglesia. Que si nosotros queremos guardar nuestro corazón y evitar repetir la historia en nuestra vida personal, deberíamos aprender y sincerarnos ante este punto. Entonces, ¿quién quiere? Vamos a leer la primera parte hoy. Hechos, capítulo 15, versículos 1 al 15. ¿Quién quiere leer? Gracias, Angélica. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos. Angeliquita, era hasta el 5. Entonces, bueno, hasta ahí. Vamos a pararnos aquí un momentito. Por hoy. Escuchamos hasta el 15, Adri. Ah, ¿en serio? Yo dije hasta el 15, no, yo dije hechos 15. Ok.
Bueno, entiéndanme que se me está derritiendo el cerebro. Entonces, Gracias, Epa. ¿quién quiere orar? Perdón. Dale, Pablo, de una. Bueno, Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar unidos en tu espíritu, compartiendo tu palabra, y te pedimos que en esta hora nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo a hacer iglesia, que esta palabra de verdad nos limpie, porque eso es lo que hace tu palabra en nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de nosotros y úsanos a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu, Señor. Queremos acercarnos lo más posible a tu palabra con toda verdad. Amén. Amén. Gracias, Pau. Este tema a mí me parece particularmente delicado, porque yo creo que a veces lo tomamos con mucha ligereza. Sabemos que los fariseos, la secta de los creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, pues estaban mal. Ya lo sabemos porque nosotros hemos visto todo el panorama de lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Sin embargo, vamos a tratar de ponernos en los zapatos de un judío del siglo I que está empezando a creer. Y vamos a pensar también en cómo eso se aplica a nosotros hoy, en esta época, en este momento de nuestras vidas. Entonces, miremos el contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que ha estado pasando en los primeros 14 capítulos del libro de los Hechos? ¿Quién quiere recordar algo? ¿Nadie? Bueno, que es más rico cuando hablamos todos y no hay una sola persona opinando. Gracias, Edward. No, iba a decir que sí se puede delimitar un poco la pregunta, es que es mucho. ¿Qué ha pasado? No, pensemos qué es lo que ha pasado. ¿A quiénes se les manifestó Jesús resucitado? Listo, Bueno. Jesús resucitó, se les manifestó a sus apóstoles, a sus discípulos, habían 120, si no me equivoco, llegó el Espíritu Santo, Pedro hace una prédica, se convierte en 5,000 y empieza a crecer la iglesia. Después pasan varias cosas, hay sanidades, milagros, se arma también el lío, empiezan a perseguir a la iglesia. Después un hombre que se llamaba Saulo, que perseguía a la iglesia, resultó perseguido, ¿sí? El perseguidor resultó perseguido, entonces terminó siendo convertido y empieza a hacer la obra, porque el Señor le dijo cuánto iba a padecer por causa de su nombre. La iglesia empieza a crecer, hay como varios grupos, se extiende como Antioquía y empieza como a esparcirse en las regiones de entre Asia y, bueno, creo que Europa. Más o menos eso está pasando. Ok, gracias. Entonces estamos viendo estos grupos de judíos que estuvieron acompañando a Jesús, reciben la promesa, reciben el recordatorio, la remembranza de la promesa del Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo, empiezan a predicar. Primero, ¿dónde estaban predicando ellos en primer lugar? ¿Cuál fue el punto de partida de la predicación, Pau? Están en Antioquía de Siria. No, el primer punto de la predicación, ¿dónde fue? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿En qué parte específicamente predicaban ellos? Ajá. Pau. En las sinagogas, ¿no? En las sinagogas. ¿Quién era el grupo étnico principal que recibían este mensaje? Los judíos. Los judíos. Entonces, luego, como nos contaba Ed, empieza a Pablo y Bernabé a predicarle a los gentiles, a los no judíos también. Entonces, estamos en esta situación. Este es nuestro punto de partida para hoy.
Pablo y Bernabé ya le han estado predicando a los gentiles. Pedro también le predicó a los gentiles. Y estamos en este momento en que nos cuenta Lucas. ¿Dónde estaban Pablo y Bernabé en este momento, Susanita? Capítulo 15, versículo 1. Hola, Verónica. Estamos en Hechos 15, versículos 1 al 5. ¿Dónde estaban Pablo y Bernabé? En Judea y Antioquía. Ok, ok. ¿Alguien puede precisar un poco más este punto? ¿Dónde estaban Pablo y Bernabé? Antioquía, dice aquí. Antioquía. ¿Antioquía era de judíos o de no judíos? De no judíos. Antioquía era un lugar de no judíos. Listo. Entonces, ¿quiénes llegaron y de dónde llegaron para enseñar a los creyentes? Bueno, dice que llegaron unos hombres, o sea, llegaron de Judea. O sea que lo más probable es que fueran Judíos. judíos. Pensemos en esto. Estos hombres llegan de Judea y ¿qué comienzan a enseñarle a los creyentes? O sea que esta gente, si ellos no eran circuncidados, no iban a poder ser salvos. Y aquí me causa curiosidad es porque ellos llegan a enseñarle a los creyentes del perdón, o sea, de Jesús. Y entonces, esta gente que ya estaba creyendo, entonces ahora le van a añadir algo más al perdón de pecados del cual ellos estaban hablando, del cual se estaban viendo todas estas señales, todo lo que había pasado que contó Edward. Entonces, no, espérate un momentico, que no es hasta ahí, o sea, necesitan algo más, necesitan ser circuncidados. Ok, gracias, Pau. Le meten más, ya no solamente es el arrepentimiento. Ahora para ser salvos se necesita algo más, ser circuncidado. ¿Por qué estos manes, por qué piensan ustedes que estos personajes, que no son cualquier cosa, dicen creyendo, no son hombres de Judea, estos son de la iglesia o no son de la iglesia? ¿O son unos judíos religiosos? ¿Qué piensan ustedes? Que Pues son de la iglesia. Así es, Susanita, son de la iglesia. O sea que ellos han recibido el evangelio. Y habiendo recibido el evangelio le dicen, Claro, porque por eso mandan a que se circunciden, porque ellos sabían de la ley de Moisés, ¿cierto? ok, ¿por qué sabían de la ley de Moisés, Susana? Porque pues venían, pues los apóstoles ya estaban empezando a predicar y pues los antiguos también les habían dejado pues su palabra regada, ¿sí? Isaías, Jeremías, el mismo Moisés ya estaban predicando. Ok, gracias, Susana. A ver, ¿por qué estos que piensan ustedes? Hola, Eli, ¿cómo vas? Vero, ¿por qué crees tú que estos personajes de Hechos 15, versículo 1, empiezan a hablar de la circuncisión y empiezan a hablar de Moisés? Pienso porque eso era lo que ellos conocían en la escritura, ¿no? Eso era lo que habían leído, lo que les habían enseñado y por eso lo estaban enseñando también, para que se salvaran. Ok, ¿ellos tenían alguna mala intención? ¿Querían fregar a esos gentiles? Pablo dice que Pues no. yo pienso que no. Pienso que iban a ir a enseñarles que cómo podían salvarse, cuál era la forma de que ellos se pudieran salvar.
Ok. ¿Alguien quiere agregar algo más en este punto, Eli? Bueno, pues lo que pasa es que como ellos nacieron, se criaron y tantas generaciones que venían con la ley, era la tradición de ellos, era un mandato de Dios. Entonces ellos seguían como con con la ley, seguían era predicando y haciendo lo que decía la ley. Ok. Gracias, Eli. Yo quiero pedirles algo. Vamos a ponernos en los zapatos, en las sandalias de un judío del siglo I, que como nos dice Elizabeth, ha sido formado, ha sido criado generación tras generación en la ley de Moisés y mira con preocupación que los demás están enseñando muy rico el arrepentimiento y perdón de pecados, pero venga a ver, estos males no se han circuncidado. Vamos a mirar un momento Génesis, creo que es el capítulo 17, creo. Si no, ustedes me ayudan. Génesis capítulo 17, sí. Ok. Y vamos a tratar de entender qué está pasando por la cabeza de estas personas que han sido formadas bajo esta palabra. Porfa, ¿quién puede leer del versículo 1 hasta el versículo 11? Gracias, Pau. Perdón, hasta el 11 no, hasta el 13. No, yo no lo he buscado. ¿Tú no levantaste la manito? Yo la levanté, Adri, si quieres yo leo. Por favor, Eli. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serán circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ok, gracias, Eli. Entonces, ¿cuál era el chiste de la circuncisión? Un pacto. Un pacto. Y para toda la vida. Un pacto para toda la vida. Edward, ¿tú querías decir algo? Es que quería compartir un texto que está en Gálatas, no sé si lo tengas pensado, lo puedo leer o me adelanto. No, pero ya va. Antes, todavía no nos vayamos a Gálatas, porque estamos pensando en este momento como judíos. Acuérdate que tú eres judío. Tú eres judío en este momento. Jodido. Y entonces, sí, jodido es todo, pero lee porfa versículos 13 y 14. Edward. ¿De Génesis? De Génesis 17, sí señor. Génesis 17, ¿sí? 17.
13 y 14. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, perdón. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más. Perdón, hasta el 14. Entonces, fíjense algo. ¿Dónde iba a estar la marca de ese pacto? ¿En el prepucio del hombre? No, el prepucio se iba a ir. Chao, prepucio. El charpey. Iban a quitar el charpey. Entonces. En su cuerpo. ¿En el corazón? No, Angélica, que lo dice en el corazón, loca. No se vuelva loca, que está diciendo bien claro dónde es. En su cuerpo. En su cuerpo. Y el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, ¿qué le iba a pasar a esa persona? Sería cortado. Sería echado fuera del pueblo. Imagínense otra vez la iglesia de Jerusalén que se entera que Pablo y Bernabé están predicando el evangelio. ¿Cómo te parece? Ajá, se les olvidó la ley del prepucio. Ajá. Entonces, ¿cuál era el problema que estaban viendo ellos? Puedo Yo, por leer. ejemplo, dale. Ya, ¿quién iba a hablar? Señora. ¿Tú estás hablando, Susana? Sí, señora. Que si puedo leer, ay, qué pena, no levanté la mano, si fui desobediente. Que si puedo leer Romanos 4:11. Todavía no, loca. Todavía no, porque estamos poniéndonos en los zapatos del judío. A lo que yo quiero llegar es que yo creo que nosotros deberíamos tratar de entender qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando además con nuestros hermanos que a veces, como Edward me lanzó piedra y me dijo, no, es que usted no puede juzgar a nadie? Es verdad que no puedo juzgar a nadie, pero a veces yo juzgo. ¿Qué pasa con el que está juzgando? ¿Qué pasa con el que está diciendo? Porque a veces somos muy ligeros lanzándole piedras al que tiene las piedras en la mano. Entonces, lo que me gustaría que hiciéramos es un ejercicio de tratar de entender qué es lo que está pasando con ellos. ¿Qué dice él? Yo creo que para ellos era un momento muy tenaz, muy álgido, porque imagínate, ellos toda la vida habían considerado a Abraham su padre y ellos a todo momento como que vivían discrepando esto con Jesús, ¿no? Porque Jesús decía, yo soy el hijo del hombre, nombraba a Dios como su padre, entonces creía a Dios. Decía que era Dios, entonces ellos miércoles y donde que Abraham nuestro padre y estaban hablando de un pacto que era perpetuo y aquel que violara este pacto sería cortado del pueblo, o sea, lo sacaban como tú dices, entonces ellos no querían para sus hermanos los judíos que rompieran ese pacto, entonces pues trataban era de que, y no lo hacían de malos, yo creo que no lo hacían de malos, sino pues porque quiero que ellos estén y permanezcan en el pueblo escogido de Dios, o sea, estaban en una confusión muy dura, pues porque de pronto no habían escuchado lo que Jesús dijo y no sé, les había enseñado o había predicado, ¿sí? Pero, no pero un segundo, y por favor lee los versículos 4 y 5 de Hechos. ¿Quiénes son los que le están diciendo a la gente, a los gentiles, a los no judíos, a Edward, circuncídense? ¿Quiénes lo están haciendo? Bueno, voy a leer el 4 y el 5.
Por Y favor. llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es que eran fariseos. ¿Eran fariseos? De la secta de los fariseos, dicen. Ah, pero ¿eran cristianos o no eran cristianos? No, señora. Ok, Eli dice que no. ¿Están de acuerdo o alguien tiene una opinión diferente? Yo digo que sí. O sea, eran fariseos que estaban creyendo en el Mesías que ellos estaban esperando, porque si ellos no fuesen creyentes, que iban a estar allá metidos en donde estaba Bernabé y donde estaban los otros enseñando. Entonces, lo que veo en ellos es que no hay una claridad del mensaje que Jesús les había dado. O sea, ellos quieren como ayudar un poco más, que miren, no, sí, lo que están haciendo está bien, pero no, hay que hacer algo más, hay que hacer algo más. Es como lo que yo veo, como ese esfuerzo, como esa fuercita que le tenemos que poner a veces como al Espíritu Santo para que convenza a otra persona. Okay. Que nosotros esa fuercita, yo quiero que esa fuerza, pensando que soy yo y que no soy yo, sino el Espíritu Santo. Ok, gracias, Pau. Estos son cristianos. Estos son fariseos. Elizabeth está así como que no puede ser. Yo toda mi vida pensé que no. Son cristianos. No, porque si son cristianos escucharon a Jesús y las buenas nuevas del evangelio, y entonces ¿por qué se vuelven al vómito como el perro? No lo puedo creer. Así somos nosotros. Tal cual. Así somos nosotros. Eli, pero yo no creo que ellos se estén volviendo al vómito, porque fíjate que son personas que dentro de todo son personas piadosas. O sea, ellos también fueron circuncidados, y aquí no vemos que ellos les estén diciendo, miren, ustedes están haciendo mal porque ustedes están creyendo o los están persiguiendo como mataron a Esteban cuando dio la predicación. No, ellos les quieren es como que ayudar para que se parezcan más a ellos. Es que yo me pongo, por ejemplo, espera, Adrianita, yo fui católica antes de ser cristiana, conocer al Señor, y la verdad que esto de nombres y bueno, es tenaz. Es como yo ahorita saber que el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús, y que no puedo llegar al Padre sino por medio de Jesús, y volver a Virgen Santísima de la Hoy de Morcá o Virgen Santísima del Coromoto. Entonces es tenaz, o sea, es como volver atrás, no sé, o sea, lo asimilo de esa manera. Ok, qué bueno ese ejemplo. Gracias, Elizabeth. Porque cuando comenzamos, la pregunta boba de la noche era si hay algo que a nosotros nos parezca que un cristiano debería hacer o debería dejar de hacer. Y entre las cosas que comentaron era, pues, uno como cristiano debería interesarse por el otro, no debería dejar la indiferencia. Entonces, si yo soy indiferente, ¿no voy a ser salva? Pero es que usted tiene que dejar la indiferencia. Yo no tengo que. Pero ahí Susanita está peleando sola. Susanita, abre el micrófono. Claro, porque nosotros no juzgamos, el que juzga es Dios. Exacto, pero entonces nosotros no juzgamos, yo juzgo. Qué pena, pero yo juzgo. Mira, Verónica. Entonces, ahí está la cosa. Nosotros estamos siendo formados en una estructura de valores cristianos que a veces no tienen nada que ver con el evangelio. Y estos hombres, estos fariseos, ¿será que escucharon a Jesús
¿O solamente para ellos la palabra de Jesús fue guau, 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 guau? ¿Será que sí? Porque a Jesús no le creyeron. ¿O sí le creyeron a Jesús? Porque ellos están ahora en la iglesia. No, porque aquí dice que fue Pablo y Bernabé que llegaron allá. Pueden haber sido Pablo y Bernabé quienes le predicaron, puede haber sido la predicación de Pedro, puede haber sido la predicación de Esteban. Lo cierto es que luego de la muerte y resurrección del Señor, estos hombres que eran fariseos, ahora son cristianos. ¿Qué dice Eli? Bueno, estábamos hablando del versículo 1, ¿verdad? De 15. Acá me llama la atención que dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ellos no habían creído en Jesús porque ya sabemos que la salvación es que creamos en él, no era que nos circuncidáramos. Entonces a la pregunta que tú haces, ellos no creyeron lo que Jesús dijo. Ok. Ponlo ahora en modo selfie, Elizabeth. ¿Hay algo que nosotros hagamos que se pueda estar pareciendo a esto? Porque el cuento es que estos eran cristianos que pertenecieron a la secta de los fariseos. Y hay un punto que no podemos olvidar. Para el cristiano del primer siglo, pues ellos eran judíos, punto. Para ellos no había diferencia entre judío y cristiano. Simplemente ellos habían creído que ya se había cumplido la promesa mesiánica. Imagínense un momento haber recibido durante 1400 años la ley de Moisés. Mis abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, todos se circuncidaron, porque si usted no se circuncidaba, usted no iba a pertenecer al pueblo santo. Y sería cortado del pueblo. Romper eso de un tajo, yo no sé, a mí no me parece tan fácil. ¿Tú quieres decir algo? Sí, total, es que es entendible también lo que ellos están pensando, bueno, hasta cierto punto. Porque, claro, Dios le había prometido a Abraham, sí, pues que por su hijo es que vendría el Mesías y serán benditas las naciones y tenían que ser marcados pues con la circuncisión. Claro, y eso es verdad, eso no se quebrantó. Lo que tal vez no entendían, ahora sí me voy a tomar el atrevimiento de leer Gálatas capítulo Por 3, favor. versículo Susanita que anda buscando Romanos que quería leer, ¿no? Dale. 28 y 29, dice así: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenecen a ustedes. Quiere decir que en la fe en Jesucristo, pues nosotros somos verdaderamente hijos de Abraham. Y claro que tenemos que circuncidarnos también, pero ya no es el acto del prepucio. Ahora lo que tenemos que circuncidar es otra cosa, el corazón, y somos marcados y somos sellados por el Espíritu Santo, siendo parte de la promesa. Abraham, hijos de Abraham. O sea, en realidad nosotros en Cristo Jesús somos verdaderamente hijos de Abraham. Y otra cosa que me parece importante también, que claro, yo no sé, no dice las intenciones que tienen estas personas ahí, no sabemos si son buenas o son de maldad, aunque a veces uno puede tener la mejor intención de hacer las cosas y terminas embarrándola, bueno, porque es un error grave. Desviar a las personas, decirle no, tiene que hacer esto, pues así se lo diga con risitas y todo, pues lo está haciendo perder, porque solamente por medio de la fe en Jesús es que la gente recibe la salvación. Entonces, y a veces uno tiene que tener cuidado, y más, por ejemplo, esas personas bueno, lo digo, no sé, es una experiencia personal, pero entonces yo he ido a varias iglesias, y entonces las personas sí, como con la risita, y son muy amables, pero resulta que te están desviando de Jesús, y eso es terrible. Entonces yo prefiero que me hagan mala cara, pero que me lleven por el camino que es, a que me hagan risitas y me hagan perder. Entonces, bueno,
No sabemos las intenciones de estas personas, pero lo que sí sabemos, como le decía Susanita y como lo han dicho todos, pues solamente por medio de Jesucristo es que pues hay salvación. Ok. Entonces, Edward, con base en todo esto que tú estás diciendo, que nosotros, ¿cuál es la aplicación de esto hoy para nosotros? Nosotros, pila, los que estamos aquí, que no sé si los que nos están acompañando por las redes también estarán de acuerdo, pero nosotros sabemos que el único camino al Padre es Jesús, que no hay que hacer nada más, no hay más ritos, no hay más nada, es Jesús. Sin embargo, esta palabra está aquí por algo. ¿Será solamente por el tema de la circuncisión, por el tema de las obras, por el tema de lo que nos está separando? ¿O habrá algo más allá que pueda aplicarse a nosotros, que ya somos tan piadosos y bueno, listo, ya sé que es solamente por obras, pero ¿cuál será ese pero que nosotros nos está atando, anclando y haciendo que nosotros podamos tener una conducta similar a la que están teniendo estos nuevos cristianos? Susanita, tú querías leer Romanos. ¿Qué ibas a leer en Romanos? Sí, señora, iba a leer Romanos 4:11. No, pero yo solo estaba pensando Dice, en José, y recibió la circuncisión como fe. Perdone, Parra, Perdón. José Antonio Parra. Y recibió la circuncisión Parra. como señal, como sello de justicia. justicia. De Apaguemos la que... los micrófonos, por favor, que no escuchamos a No, Susanita. ¿sabes qué, Eli, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes ayudar a leer? Es Romanos 4:11. Es que Rocío está respondiendo acá una cosa y yo estoy acá con ella y entonces es la voz de ella. Se estaba peleando. Sí, Sálvame, sálvame. Sí, ve, la mandó a circuncidar. Romanos, ¿qué, mamita? 4:11, corazón. Ok, ya yo callando por allá, Rocío. Romanos 4:11. Y dice la palabra del Señor así. Y recibió la circuncisión como señal, leamos desde el 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gracias, Eli, gracias, Susana. Pero entonces fíjense algo, uno podría decir, eso es Pablo. Eso es Pablo que salió con esta vaina, estos análisis y muy chévere, pero la ley dice, pero Dios dijo, o sea, los libros, entendamos que en el momento en que se están desarrollando los hechos que nos está narrando Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí todavía no están las cartas paulinas. Cuando se está desarrollando esto, ¿cómo podrían ellos decir, caramba, pero es que ya Dios había anunciado algo similar, algo parecido? Ya Dios había hablado de otra clase de circuncisión, porque está muy fregado cuando nosotros hemos sido formados, por ejemplo, bajo la premisa, pórtese bien y eso es lo que lo va a llevar al cielo. Entonces ahora me vienen a decir a mí que es por la fe nada más. No, muy bien que sea la fe, pero es que uno también tiene que tener una conducta buena. No me va a decir que es nada más por la fe y yo le sigo montando cachos a mi esposo. O no me diga nada más que es por la fe y entonces resulta que yo sigo robando en mi trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos
entender, hacer, ver, vivir, que hay algo más que eso que estaba escrito, algo más que los mandamientos, algo más que el pacto de la circuncisión. ¿Alguien recuerda en el Antiguo Testamento algo que Dios haya dicho? ¿Qué dice Eva? Ah, no, pues es en el Nuevo, sí, pues de Pablo, pero pues no sé, en el Antiguo Testamento, no, la verdad no sé. Pablo, Ok. Romanos capítulo 2, versículo 29, donde explica eso que tú estás diciendo. ¿Lo leo? Miremos un momento, sí, léelo, Beto. Dice, leámoslo desde 28, Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en el obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Ok, ¿de dónde se habrá sacado Pablo eso? ¿Qué dice Pablo? Podría ser cuando los profetas hablaron, yo les cambiaré ese corazón de piedra, les colocaré un corazón de carne, pero hay otras más que donde ellos están hablando, ahorita no me acuerdo. Jeremías. Vamos a mirar Jeremías capítulo 4:4. 4. Sí, señora. Jeremías 4:4. ¿Puedes leerlo, porfis? Sí, buenas. ¿Quién lo lee? Dice, oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder, cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Pero creo que en Reina Valera lo dice más ¿Lo leo? pegado. Porfis. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ya habla el corazón, como decía Edward. El corazón tiene prepucio. Oh, fregar, pues. Menos mal que no hay un cardiólogo aquí. Y miren, ahora el capítulo 6, el mismo Jeremías, capítulo 6, versículo 10. Porfa, ¿quién puede darle una leidita? ¿Lo leo? Gracias, Vero. Sí. 6:10. ¿A quién hablaré para que oigan? Sí, ¿a quién hablaré para que Sí, una interrogación. Bueno, Adriana, otra vez. ¿A quién hablaré para que oigan? ¿A quién le llamaré la atención? No pueden escuchar porque tienen tapados los oídos. Ellos no aman la palabra del Señor. Les resulta vergonzosa. Vamos a leerla en Reina Valera, por favor. Esta es Reina Valera contemporánea, o sea que sí difiere bastante. No, es interesante porque tal cual esa es la idea, pero dentro de la idea se encierra un elemento muy importante para el judío que se creía lo máximo porque se circuncidaba. Pero entonces, ¿a qué hora Dios les está diciendo otra cosa? Angélica, ¿lo tienes? Sí, señora. Pues, ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman.
Gracias, Angélica. Entonces estamos viendo que no solamente es que el corazón tiene prepucio, los oídos también. Entonces hay que circuncidar el corazón, hay que circuncidar los oídos. Y vamos a ver por qué parece que aún hay más. O sea que estamos bastante fregados. Vamos a ver el versículo 9:26. Capítulo 9, versículos 25 y 26, porfa. ¿Quién quiere leer? ¿De Jeremías? Sí, Jeremías 9, 25 y 26. Yo ya lo tengo. Listo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Wow. Entonces hay algo peor que no tener, que seguir con el charpé, con el cuello de tortuga para un hombre. ¿Hay algo peor que eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O lo peor que les puede pasar es tener el cuello de tortuga, morirse con su cuello de tortuga. ¿Hay algo peor que no ser circuncidado? ¿Me congelé o qué? No creer en el Señor Jesús. Pero en términos de lo que estamos leyendo, Susanita. Ah, ya, perdón, ubícate. Es que estaba leyendo aquí Romanos 10, Por perdón, andar 2, buscando otros 10. versículos no le estás parando bolas a lo que estamos hablando aquí, entonces. Pero es de lo mismo, ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Qué dice Elizabeth? Pues la verdad es que acá el problema no es si usted es circuncidado o incircunciso, sino que el problema es el como el conocer, ¿no? De Dios, el conocer pues en este caso de Dios. Ok, vale. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguien da más? ¿A alguien le parece que hay algo más aquí? ¿Cuál es el problema real que Dios está anunciándole a su pueblo desde los profetas? Bueno, lo otro, Adrianita, que yo veo acá dice en el versículo 26, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea, el problema está en el corazón del hombre. en el corazón del hombre. El problema estaba en el corazón, no en la otra parte. No en el muñeco, en el corazón. No en el prepucio. Exacto, no era que el muñeco tuviera cuello de tortuga. ¿Qué dice Paola? Y bueno, nosotros vemos lo que, sí, yo creo que es, y es bueno, lo que siempre estamos hablando, esa dureza de corazón que nosotros tenemos y lo que dice el Señor Jesús, es que no contamina al hombre lo que sale de su boca, sino, sí, es lo que sale de su boca, sino lo que entra por su boca. Lo que entra por su boca, sino lo que sale porque sale de, o sea, de su corazón, o sea, que está hablando ahí de lo que nosotros, los malos pensamientos, los malos deseos, todas esas cosas. Entonces, creo que él está como que también explicando lo que los profetas hablaban acerca del corazón y está hablando, sí, muy lindos por fuera, muy bonitos, pero ¿cómo está el corazón allí? Ok, gracias, Pau. Entonces, si nosotros nos devolvemos a Hechos capítulo 15, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está aquí? Estos fariseos que se convirtieron en cristianos, ¿qué es lo que están haciendo?
Y, por favor, díganme también que ustedes, en su vida personal, ¿en qué se parecen a ellos? Si se atreven, ¿no? Sí, es que lo que nosotros, si nos volvemos a Hechos y vemos a esta gente, ellos lo que están viendo es que ellos creen que por medio de un rito o por medio de obras, cosas que hacen, es como si eso fuera lo que le agradara al Señor, o por medio de eso es que fuesen, aunque ya ellos, es que es algo como contradictorio, porque ellos sí están creyendo en la salvación y en el perdón de pecados, pero creen que con esta obra, pues como que también es por ahí donde tú vas a ser salvo. Y pues yo, no, que hable otro, después hablo yo. Te dolió, te ministró, Paola. Te ministraron tus pensamientos. ¿Qué más iba a hablar? Edward, ¿tú ibas a hablar? Pues yo creo que no creen. Yo creo que ellos creen que creen, pero en realidad pienso que cambiaron de religión, ¿sí? Porque de pronto sí, saben acá en la mente que Jesús resucitó, que Jesús perdona pecados, pero en realidad sienten que les hace falta algo para poderse sentir dignos, pues ante el Señor. Y bueno, yo no sé si eso será normal, será un proceso por el que todos pasamos, no sé si lo hacen de maldad, no sé cuáles son como las intenciones, pero sí me muestra que la iglesia son los que siguen a Jesús, pero en el lugar donde nos congregamos, pareciera que no todos son iglesia, no todos siguen a Jesús. Hay personas pues que tienen una religión, personas que dicen que sí, creen, pero en realidad como que no podemos ser nosotros mismos, sí, los que creamos que creemos y resulta que tal vez les estemos poniendo cargas a los otros. Sí, de pronto para que ellos hagan lo que nosotros queremos, como si de pronto nosotros fuéramos los dueños de la iglesia. Entonces no me gusta como que haga esto, es que este hizo esto, entonces, uy, tiene que cambiarle, perdona los pecados, pero uy, ojo con eso y empezamos de pronto a juzgar o a caerle encima de pronto, pues a los hermanos. No sé, eso hay de todo, o sea, en este mundo hay de todo tipo de personas. Ok, vale, me encanta ese tratamiento aséptico que le estás dando a estos versículos. Les comento, yo no soy así, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué dice Elizabeth? Y luego Vero. Bueno, pues yo no sé lo poco que he leído de la palabra de Dios, de los evangelios. Yo nunca nunca he leído, no sé, ayúdenme ustedes, donde en algún evangelio diga que Jesús lo siguieron o algún fariseo creyó. Sí. No he leído eso. Por Entonces, ejemplo, ¿sí dice eso? Nicodemo. Incluso Él era José fariseo. y Matea era del concilio, Nicodemo era fariseo, Jairo, el que tenía la hija. El escriba que también le dijo que lo acompañó. Ok, no, entonces ya todo se derrumbó lo que iba a decir. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti, vale. Gracias, Eli. ¿Qué dice Vero? Que a mí me parece, bueno, y haciendo la selfie, como dices tú, a mí me pasa, y es que yo quiero creer en Jesús, y Él nos dice que amemos al prójimo, ¿cierto? Que nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie, pero yo soy selectiva. Yo perdono a los que me parece y hay personas a las que me cuesta. Y hay una que yo no he podido y llevo tiempo y yo, Dios mío, yo tengo que verlo como me ves tú, pero me cuesta mucho. Pero si yo voy a hablarle a una persona, si yo voy a
a predicar, entonces yo digo, no tienes que amar al prójimo, si lo veo juzgando a alguien, pero ojo, no lo juzgues, no debes juzgarlo, pero resulta que yo no he podido. Entonces eso es, así es como lo estoy viendo yo, que estos fariseos sí creen, pero como tienen eso tan arraigado, tan ahí, les cuesta dejarlo a un lado y decir, no, es que si no hacemos eso, no vamos o vamos a cumplir con la salvación. Pues no sé si me hago entender, pero eso es lo que veo en este Pues yo te versículo. entendí clarito, Verónica, y te agradezco tanto eso que estás compartiendo, porque es tan humano, tan real, tan de verdad. Pues yo no sé si esto a alguien lo confronta, porque yo lo que veo aquí es una bipolaridad, que yo a veces estoy como esta secta de los fariseos que creyó en Jesús, mejor dicho, como estos cristianos que pertenecieron a la secta de los fariseos, y a veces estoy como Pablo y Bernabé defendiendo que, oiga, no le ponga cargas a los demás, pero yo le quiero tirar la piedra que le está poniendo carga a los demás. Entonces, estoy haciendo lo mismo. Yo a veces estoy pensando, no le ponga, no hay que ponerle cargas a nadie, hay que perdonar a todos, al pedófilo, a la que aborta, a la que mató al niño, todos, a todos hay que perdonarlos, pero me pasa lo de Verónica, hay personas que las ve, qué pereza. Sí, yo lo perdono, yo quiero perdonarlo, pero es que lo veo y me dan como arcadas. Entonces, a mí me parece muy fácil de la boca para afuera decir, sí, no hay que ponerle carga a los demás, y oh, no, qué horror, los que mandan a los demás a hacer algo. Yo lo hago. Entonces, confrontar esta realidad con mi realidad me hace a mí pensar, pilas loca, no vaya a hacer lo mismo, porque a mí me parece que eso es necesario. A mí me parece que es necesario que un cristiano se forme. Y entonces, cuando yo veo que la gente ni siquiera se esfuerza un poquito en aprender, a mí me ofende. Yo no tengo por qué estarle poniendo cargas a nadie, pero me ofende. Entonces, pilas que nosotros a veces nos hacemos los bobos, como si son nosotros los malos y nosotros sí entendimos la verdad. ¿Qué dice Erwan? Es que personalmente a mí casi no me pasa eso. Yo la verdad siento que amo a la iglesia, a todos mis hermanos, a pesar de sus cosas que tengan. Y creo que es algo que les pasa más a las mujeres. Bueno, personalmente no sé por qué será, si es un comentario machista, tal vez por su cultura, las mujeres como que... Bueno, yo no sé, yo no sé si será verdad. Me da la impresión, a mí no me pasa, pero tampoco quiere decir entonces, uy, no, usted pase todo, ¿sí? Cuando tú decías, uy, el que está poniendo cargas, porque también el Señor dice, o la palabra dice que hay que exhortarnos. Entonces yo tengo que ser muy astuto porque si una persona está haciendo algo malo, pues yo tengo que ir con el amor, pero parármele, oiga, lo que usted está haciendo está mal, arrepiéntase, ojo, ¿y en qué le ayudo? ¿Sí? Entonces creo que también eso es parte del Evangelio. En la película Harry Potter, cuando Ron tiene que enfrentársele a Harry para defender, ¿sí? Entonces Dumbledore al final le dice y le da una medalla a Ron y le dice, eso es Harry Potter 1, y le dice, se necesita valentía para enfrentar a sus enemigos, pero más valentía se necesita para enfrentar a sus amigos. Y entonces a veces, claro, como, ay, no, entonces me las voy a dar de amoroso, entonces no le digo no, pues si está haciendo algo malo, entonces pues creo que también hay que corregir y eso hace parte de que vayamos aprendiendo todos como iglesia y no creo que sea algo de dividir, solamente que a veces somos tan sensibles que entonces nos dicen algo que está mal y pues nos tocamos, pero no, debería ser muy normal. Antes chévere si un hermano, oiga, venga, la están barrando, creo que estamos haciendo mal esto, pues bueno, y creo que hace parte del aprendizaje, pues se ora y se aprende y se sigue, no se queda ahí uno con eso, entonces creo que eso es importante también, hace parte como del aprendizaje, pienso yo.
Ok, vale, Edward, gracias. ¿Qué dice Eli? Bueno, a mí me pasó hace poquito. De pronto juzgué a dos personas, pues en mi dolor, ¿no? Ellas dijeron, bueno, hicieron o dijeron algo que yo dije, wow, qué corazón tan duro, ¿por qué son tan insensibles? ¿Por qué la iglesia es insensible? Primero que todo dije la iglesia, pero pues me refiero a la iglesia porque cada uno somos miembros de la iglesia, pero eran estas dos personas. Y ya ahorita recapacitando y como que el Señor mostrándonos y hablando con otras personas, uno dice cada cual lo que dice ahorita Edward, cada cual, o no sé quién dijo, de lo que hay en su corazón, habla y dice. Entonces estas dos personas fueron las menos indicadas para buscarlas como o derramar el corazón o mis sentimientos, porque no sabemos ellas qué otras heridas y cómo está su corazón, ¿sí? Entonces, ay, hoy me siento feliz porque dije, Señor, gracias porque yo estaba arrugadita por estas dos personas. Pero ahorita yo dije, Señor, pueden estar hasta peor que yo. O sea, ¿quién soy yo para juzgar de X o Y manera, no? No sé, de ellos pueden aparentar ante la iglesia del mundo, no estoy bien, pero realmente, ¿qué hay en su corazón? O sea, y en lugar de yo estar enojada o sentida o qué sé yo, debo es orar y Señor, sana el corazón de estas personas. Gracias a Dios me di cuenta hoy y me siento libre. Qué bueno, Eli, me alegra mucho. Yo quiero invitarlos a que nosotros realmente en esta semana, como vamos a retomar este punto otra vez la semana que viene, porque este punto va a ser clave en el desarrollo de la iglesia cristiana. Y tratemos a ver cómo me está afectando a mí, qué estoy haciendo yo. Si yo estoy siempre como Pablo Bernabé, como Pedro, o estoy pensando si hay cosas que hay que hacer o dejar de hacer. Y esto está afectando lo que yo, mi forma de actuar dentro de la iglesia. Entonces yo los invito a que lo pensemos, lo meditemos y la próxima semana sigamos con esta discusión. Entonces, tenemos que despedirnos hasta aquí y quiero pedirle a Verónica que nos haga una oración para terminar, porfis. Bueno, Padre amado, Rey del cielo, gracias de nuevo por este tiempo, Señor. Ayúdanos, por favor, a desarmar este corazón de piedra que aún tenemos, que nos falta dejar que tú trabajes, Señor, y poner de nuestra parte también. Padre, obra y nosotros los que estamos aquí disponemos nuestro corazón para que tú hagas lo que debes hacer y que nosotros podamos vivirlo, Señor, y que tampoco nos sintamos mal porque fallamos, porque es de humanos fallar, Señor, y tú eres tan amoroso que ahí estás para recibirnos y para ayudarnos a seguir en este camino. Entonces, que no nos sintamos acusados, Padre, que no dejemos que el enemigo venga a molestarnos y a dañar nuestro corazón. Te damos gracias y bendice este resto de noche, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vero. Gracias a todos. Nos vemos la próxima Feliz semana. noche.